Bienvenidos, bienvenidas. Soy Miguel Winter y esto es A las puertas de la psicoterapia. En el día de hoy vamos a compartir este film análisis número 4, después de Relatos Salvajes, Club de los Poetas Muertos e Ikiru. Nos encontramos hoy para analizar juntos Before Sunset, antes del atardecer, de la trilogía de Richard Linklater, conocida como la trilogía Before, ¿no? Antes del amanecer, la primera, y antes del anochecer, la tercera película. Personalmente, la segunda película es la que más me gusta, especialmente por la calidad del diálogo que los personajes desarrollan. Y a través de este film nos introducimos por fin, desde mi punto de vista, en el cine de autor, ¿no? En ese cine independiente en donde cada director se pone muy en contacto con su propia interioridad, incluso a veces pues, proyectando, ¿no?, acerca de sus propias inquietudes, de su propia visión del mundo, de su propia historia biográfica y de sus propios conflictos y cuestiones también personales y existenciales, ¿no? En este sentido, estimo que Richard Linklater nos hace un gran regalo. Y antes de sumergirnos en esta película, quería yo hacerles a mi querido Vince Alternativa, de Versión Alternativa Productions, y Antonio Ascona, gran cinéfilo, el siguiente obsequio. Les animo, estimados amigos y oyentes, a visitar la página web cinemapgrancanaria.com, porque, en fin, al ver esta película me he acordado de cuando años atrás teníamos el gusto por el placer de visitar el cine Monopol, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, un cine donde el entusiasmo por traer películas independientes siempre estuvo activo. Y bueno, incluso la tercera entrega, antes del anochecer, yo tuve el gusto de verla allí. Y bueno, esta página web es una página acerca de la historia del cine en Gran Canaria. Y a mí me ha sido realmente placentero poder indagarla con un poquito más de profundidad, y particularmente la sección cines hace un recorrido histórico también con fotografías e imágenes por los cines de Gran Canaria, que allí a comienzos del siglo XX, cuando los hermanos Lumière, desde la ciudad de Lyon, que por cierto tuve ocasión de visitar recientemente, estuve en la Casa Museo de los Hermanos Lumière, sitio muy atractivo y muy intimista, es la palabra que buscaba, ¿no? También con este cine, ¿verdad?, de autor, este cine intimista. Cuando los hermanos Lumière inventan el cinematógrafo y de alguna manera aparece, bueno, el cine como arte se crea, se expande y se potencia en Europa, pues también en Gran Canaria, ¿no? Incluso en Las Palmas y en muchos de los municipios y localidades, pues seguramente cada uno de ustedes, sobre todo los gran canarios, podremos pensar un poco en allí de donde eres, cuál era ese pequeño cine que tenías por allí cerca, ¿no? Y particularmente en la ciudad de Las Palmas, pues tengo un gran recuerdo también por mi edad, por lo que me tocó vivir, finales de los 80, pues el cine Capitol, el cine Royal, el cine Galaxy, ¿verdad? Y con un enorme cariño, pues este cine Monopol que tanto echamos de menos, ¿no? Y que en 2023, el año pasado, leí alguna noticia en prensa acerca de que la familia Melo, que es un apellido fuertemente involucrado en el cine gran canario y particularmente en el cine Monopol, estaba tomándose grandes esfuerzos por tratar de reflotarlo, ¿no? Desde aquí, pues bueno, el deseo honesto de que lo hagan lo antes posible y de que el cine independiente vuelva a tener un lugar
fuerte en Gran Canaria, ¿no? Bueno, estimo que Richard Linklater tiene, bueno, en su forma de trabajar ciertas peculiaridades. Hay un aspecto, yo denominaría con cariño, ¿no? Ciertamente obsesivo, pero en el sentido amigable, ¿no? De alguien que se esfuerza fuertemente con una enorme autodisciplina, con una enorme persistencia, con una enorme curiosidad y con un enorme afecto por lo humano, en el hecho de seguir longitudinalmente toda una historia y seguir longitudinalmente pues, una serie de actores y de personajes, ¿no? Esto está claramente mostrado en la película Boyhood, creo recordar, del año 2014, que fue muy premiada, y de alguna manera a través de 3 cohortes en esta trilogía Before, ¿no? Bueno, en esta segunda película tenemos a Jesse y a Celine, ¿no? Que, bueno, ellos se han enamorado fuertemente 9 años atrás, pero han perdido el contacto por diferentes vicisitudes, ¿no? Han perdido el contacto, no han podido reencontrarse en esa posibilidad que abrieron para que fuera en Viena. Sabemos a lo largo de la película que Celine no pudo asistir a causa del fallecimiento de su abuela y que Jesse sí fue y quedó realmente muy, bueno, pues muy afectado por el hecho de que ella no compareciera a la cita, ¿no? 9 años después, él ha escrito un libro con el deseo de reencontrarse con ella. Es el libro de su historia, de la historia de ambos, y es también un mensaje lanzado en una botella, ¿no? Como rezar aquella canción de Sting, con el deseo, con el anhelo de reencontrarla, ¿no? Y allí en París, en esta librería, pues él viene a presentar ya su última presentación en su gira y tiene la fortuna, el placer y la oportunidad, ¿no? de reencontrarse con ella. Como se va a ir viendo, yo percibo que a lo largo de esta segunda película, a lo largo de estos 80 minutos de puro cine independiente, de estos 80 minutos de conversación auténtica, de comunicación directa, de contacto visual constante, de efervescencia y verdad sobre la mesa. Bueno, hay un proceso en donde ellos, yo entiendo que llegan con una enorme curiosidad, un enorme temor y con una enorme nostalgia, ¿no? Y con una enorme esperanza. Creo que el temor está, de una parte, en 9 años después, ver cómo me voy a sentir con esta persona, cómo se va a sentir él o ella conmigo, ¿no? Si me pongo en la piel, y en qué condiciones, ¿no? llegamos y qué va a pasar, ¿no? Y ambos yo veo que se muestran con ciertos mecanismos de defensa, ¿no? Es decir, oye, ¿en qué medida me voy a abrir? ¿En qué medida voy a contar mi verdad? ¿En qué medida me voy a desnudar? Y vamos descubriendo que ambos llegan en una situación conyugal o interpersonal de cierta desconexión, de cierto abatimiento, de cierto adormecimiento, ¿no? Y bueno, parece que se va a dar en ese momento pues una cierta posibilidad de reencontrarse. Y bueno, y vamos viendo a lo largo de la película, paseando por París, pues bueno, cómo las defensas se van cayendo, cómo la verdad de cada uno va emergiendo y cómo se van a poder reencontrar, ¿no? Bueno, gracias por la atención, gracias Tito y Antonio por siempre permitirme esta introducción un poquito extensa, que yo disfruto mucho haciéndola. Y bueno, querido Tito, primero personalmente, ¿cómo llegas? Y especialmente, ¿cómo ha sido para ti visitar esta película, ¿no? Esta película que tanta potencia tiene a la hora de evocarnos cosas, ¿no? Pues muchas gracias, como siempre, Winter, por dejarme participar y compartir también con Antonio aquí. Qué buenos momentos, ¿no? Y un placer escucharte también.
La película no había visto ninguna de las tres. Me he ceñido a lo que habíamos comentado de ver solo esta, por no contaminarme con las demás y al saber que es una historia que se basa en los mismos protagonistas y demás, no anclar sucesos de una en otra y demás. Y la verdad que es muy agradable porque sabiendo que estamos hablando de una película romántica, siempre en el cine comercial uno va con el hándicap de que estar excesivamente edulcorada o fantaseada, ¿no? Y me encontré con una, para mí ha sido una joya dentro del género, que no es de mis preferidos, pero he visto alguna, y muy agradable desde el punto de vista no solo de la historia, la conexión con los protagonistas, el guión y lo técnico. La verdad que ha sido un placer verla. Muchas gracias por haberla propuesto porque descubrí y con ganas de ver las otras dos. Bien, bien hecho. Bueno, Sí, la ¿qué verdad tal? es que te recomiendo mucho que veas las otras dos, porque para mí, bueno, yo sí las he visto, no había visto ninguna, me las he visto las tres. Y para mí es una película de 5 horas y algo, casi 6 horas. O sea, para mí, yo lo percibo todo, lo percibo como un todo, porque además veo escenas que, digamos, se repiten, pero de otra manera, de la primera película a la segunda, sobre todo. Puedo ver cómo hay un cambio de protagonismo desde la primera película hasta la última. No sé, creo que el haberlas visto las tres en poco tiempo me intuyo determinadas cosas o un poco el proceso mental del director que me parece bastante interesante, ¿no? Al final creo que eh, me falta hablar sobre todo con alguna amiga o que haya visto la película y demás, porque me interesa mucho también la versión femenina sobre esta película, porque creo que a casi todos los hombres heterosexuales nos puede resonar mucho toda esta historia, ¿no? Te puede resonar mucho, al final te lleva a un sitio que quien más, quien menos ha tenido alguna vivencia, alguna historia que le puede resonar, lo que comentábamos de estos famosos y si hubiera pasado tal cosa, y si hubiera pasado tal otra, y creo que nos lleva a un lugar muy común a prácticamente todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo en mayor o menor medida creo que tiene algunas situaciones que te llevan por ahí, ¿no? Y me gustaría saber si es algo como muy centrado desde una perspectiva masculina o es algo más universal, ¿no? Un poco lo que me queda esa duda y es lo primero que me llama la atención durante la película, porque al final creo que como hombre heterosexual es muy fácil el entender por qué el director está haciendo esa película, qué es lo que quiere transmitir, pero tengo esa curiosidad por saber si es más universal o es una cuestión tan específica, ¿no? Y en concreto, ¿qué piensas? ¿Por qué el director hace esta película y qué desearía transmitir, ¿no? Desde este cine de autor? ¿Qué intuyes? Bueno, no tanto como intuir, sino que con un poquito de investigación me he visto, si quieres lo comentamos ahora, la historia real sobre la película, que me parece interesante que sé que tú no la sabes, él creo que sí. Adelante. A ver, la primera película, que es algo un poco que se intuye durante lo que hablan en la segunda y demás, la primera película son ellos que se conocen en un tren. Él le dice a ella, pues por una circunstancia de que hay unos pasajeros molestos, que él solamente va a estar ahí hasta la mañana siguiente. Bueno, él la convence para que se baje del tren y pasee con él hasta la mañana siguiente, que él tiene que coger el avión de vuelta a Estados Unidos o no sé qué. Y están ellos paseando por Viena, paseando, hablando de sus cosas, evidentemente con una tensión tremenda. En un momento dado se besan, pero parece que la cosa no va más allá, pero bueno, que hay como una conexión súper potente, hasta que al final pues quedan eso, cuando se despiden en el tren, porque ella ya tiene que irse antes de que él vaya al aeropuerto. Se despiden y como con un gesto de romanticismo no se intercambian teléfonos ni contactos, sino que lo que dicen es dentro de 9 meses, ¿no? Dentro de 9 meses nos vemos aquí en la estación de tren. Y ya sabemos por la segunda película que ese encuentro no llega a ocurrir y demás, ¿no? La historia real, pues, la verdad es que no he podido encontrar declaraciones del propio director, pero hay varios medios que la ponen como la versión real.
es que fue una situación muy parecida que le ocurrió al director Vale. en 1989, que conoció a una chica que se llamaba Amy en una juguetería en Filadelfia y fue bastante similar, ¿no? Salvando todas las diferencias artísticas se conocieron, empezaron a hablar, estuvieron toda la noche juntos caminando por las calles de Filadelfia, etcétera, etcétera. Pero nunca tampoco se intercambiaron el contacto, nunca se volvieron a ver, nunca se volvieron a hablar. Entonces él, en 1995, él guioniza y dirige esta película por esta huella tan fuerte que le había dejado esta chica, esta Amy, ¿no? Y la primera película, digamos que es más similar a lo que vivieron ellos, esa conversación a lo mejor un poco más casual, hablando de cosas más trascendentales, menos trascendentales, de una manera como muy natural. Y él realmente hizo la película un poco de manera similar a como el personaje de Ethan Hawke, de Yes, crea el libro, es decir, como una manera de un mecanismo de atención, ¿no? de que ella se ponga en contacto, de recuperarla. Y como no tuvo contacto con ella, hace la segunda película, que es lo que habría pasado si ella hubiera contactado después de haber visto la primera película. Una manera como para dejar más claro todavía, en plan de, no, que esta historia va sobre ti de verdad, o sea, ponte en contacto de nuevo, ¿no? Que igual ahí también hay un tema de obsesión, que igual el señor Richard Linklater se lo debería mirar, porque Sí. caballero, han pasado 20 años, pero bueno, a él le dejó esa marca. La pena de todo esto es que Amy falleció unos meses antes de que empezase el rodaje de la primera película. Vale. Falleció en un accidente de moto, pero el director no se enteró hasta 6 años después del estreno de la segunda película. Es decir, en la segunda película, Before Sunset, se estrena en 2004 y en 2010 un amigo de Amy le suena la historia que le había contado Amy, le suena un poco toda esta historia, Claro. y contacta con el director y le cuenta esta historia, que ella había muerto en un accidente de moto y demás. Qué trágico. Es bastante trágico y te da una visión bastante interesante de la tercera película, que te recomiendo que la veas y que lo hablemos, porque hay un cambio, digamos, de historia bastante interesante. Pero bueno, esa es un poco la historia real, ¿no? Que al final es pues la huella que le ha dejado, un poquito de obsesión también, todo hay que decirlo, pero bueno, y por ahí lo tiran. A mí una cosa que me llama mucho la atención de la segunda película es que lo habitual en una película es que el espectador descubra lo que está pasando a la vez que el protagonista. O incluso al revés, que el protagonista, los personajes protagonistas de la película ya sepan lo que está pasando y el espectador se entera más tarde. Pero para mí, no sé si ustedes estarán de acuerdo, yo desde los 5 primeros minutos de película ya sé cómo va a terminar. Los personajes no lo saben, pero yo como espectador ya lo sé. Claro. O sea, ese final que me parece increíble y que me encanta, cuando yo llego al final, digo, es que yo ya lo sabía. En plan de tú y Ethan Hawke no lo sabías, pero yo lo sabía que esto iba a terminar de esta manera, ¿no? Entonces, me resulta muy curioso como lenguaje cinematográfico, ¿no? Porque al final son un tipo de películas que si te pones a intentar describir lo que cuentan, no parece que pase nada, realmente. Es decir, contar lo que es la película la puedes contar en 5 minutos, pero es el cómo, ¿no? Toda la película es el cómo, es el detalle, es las miradas, es los microgestos. Es una película que se nota que está hecha con mucho mimo, con mucho cuidado, con mucho fijarse en los detalles, ¿no? Y bueno, pues en resumen, que me ha encantado la película. Es una de estas cosas que agradezco de estas grabaciones, de este proyecto, de películas a las que a lo mejor no me habría acercado si no fuera por esto. Y la verdad es que me agrada mucho, te lo tengo que decir, la verdad. Bueno, me alegro. Y seré curioso, ¿cómo lo sabías que iba a terminar así? ¿En qué notaste que las cosas iban en esa dirección? Mira, yo lo noto también porque creo que es una película que está bastante bien actuada y bastante bien dirigida. Creo que es una película muy, muy redonda en su género, ¿no?
desde el momento en el que él está con esta primera conversación, hablando con periodistas sobre el libro, sobre cómo lo sintió, sobre la historia real que hay detrás y no sé qué, en el momento en el que ella aparece, solamente por el ejercicio de actuación de Ethan Hawke, de la cara que pone, dices, es que esto no puede terminar de otra manera. Ajá. O sea, él, desde que la ha visto, me parece que está muy bien actuado ese momento de... Está entusiasmado. Está entusiasmado intentando que no se le note, es como una especie de ejercicio de contención, pero a la vez que se perciba para que el espectador lo pueda ver y demás, pero que es ese momento en el que él la ve a ella y es como, ya está. O sea, para mí la película empieza y termina ahí. O sea, yo ahí ya tengo claro que eso me sorprendería que terminase de otra manera. Desde luego, la verdad que esa forma de actuar, ¿no? Me parece muy agradable el hecho, como dices, ¿no? Se nota que hay un entusiasmo, pero a la vez hay una contención, te inspira cierta ternura, es fácil empatizar, ¿no? con lo que se está sintiendo ahí. Bueno, estaba pensando un poquito en... Bueno, vamos a presentar un poco pues, a los dos personajes, ¿no? Se me ocurre que Céline, bueno, yo la veo como una mujer en esta película, pues calculamos que estará en torno a los 30, 32 años. 32 sí, ¿no? Lo revela en algún momento. Yo la veo como una mujer, bueno, una mujer con autonomía, con independencia. Sabemos que hay una parte de sus aptitudes personales que están activas en su trabajo, ¿no? Ella estaba, parece, haciendo algo, trabajando, decía, con la Cruz Verde, algo asociado a... Vemos claramente los valores fuertemente arraigados que ella tiene, ¿no? Sobre, ¿no? Como muy en contra del imperialismo norteamericano, muy en contra del uso de armas, muy en contra muy concienciada del clima, del cambio climático, de las grandes problemáticas sociales y mundiales. Y bueno, es muy interesante que ella tiene a nivel comunicacional, fíjate que ella tiende a hablar muy deprisa, lo cual denota inteligencia, denota una mente que está asociando constantemente cosas de forma muy rápida. Hay un predominio de un tono de voz dentro de su voz cómoda, ciertamente agudo, ¿no? Como el que va rápido, como el que tiene prisa, como el que está entusiasmado, como el que tiene elocuencia, ¿no? Y bueno, es por esto que también, ¿no? Fíjate que a lo largo de una buena parte de la película ella está muy contenida, ¿no? Ella simula no acordarse de muchas de las anécdotas, simula que él ha idealizado lo que sucedió y que ella no está conectada con eso, ¿no? Esto también nos habla, bueno, pues de esos algunos, en fin, un poquito como ella protege su afectividad, no quiere ser lastimada, es muy recelosa a la hora de irse mostrando. Y también podemos saber de ella que, bueno, que está teniendo una relación en ese momento con la que no parece del todo conforme, ¿no? Ella termina confesando el estar también pues, bastante muerta en vida, bastante anestesiada, ¿no? Bastante desconectada. Y bueno, y ella nos comenta que a lo largo de su vida de pareja, que ha tenido grandes dificultades a la hora de encontrarse cómoda entre lo que es las parcelas independientes y las parcelas compartidas en pareja, ¿no? Como que le ha costado mucho resolver bien ese conflicto entre la individualidad y el nosotros, ¿no? El yo y el nosotros, como muchas veces se le ha estado ella incómoda, ¿no? Y bueno, prácticamente que agradecida de que la pareja actual fuera un tipo, creo que era reportero, fotógrafo, sí, o por algún motivo estaba siempre viajando. Sí, militar, y temas bélicos, ¿no? Sí. Y bueno, y tenemos a Jesse como un hombre que también, en cierto sentido, parece
muy conectado con la idea de vivir de verdad, de hacer las cosas en las que uno cree, de poner sus talentos a funcionar. Está contento por el hecho de haber tenido éxito con su novela. Él tiene una visión del mundo más relajada. Bueno, y tenemos a Jesse, ¿no? Un hombre también, yo lo veo como un tipo también independiente, con cierta autonomía, tratando, muy preocupado de darle a su vida un significado, aparentemente contento y exitoso con el éxito que nos cuenta, ¿no? Ha tenido su novela. Al mismo tiempo que un hombre que, bueno, él transmite haber hecho, en fin, parece haberse resignado y haber hecho una elección, ¿no? Él tiene en este momento una relación de pareja a la que él le asigna un relativo valor, ¿no? Él habla de su pareja actual como una persona, bueno, una persona inteligente, una persona bien intencionada, buena madre, tiene un niño de 4 años, pero al mismo tiempo con quien no ha logrado pues, una conexión que él considere verdadera, o con quien no ha logrado bueno, pues un grado a nivel relacional que tenga la profundidad, el entusiasmo, la vitalidad, la efervescencia que él personalmente parece necesitar y que tanto encuentra con Céline, ¿no? Bueno, voy a desarrollar un poquito más después. Simplemente voy a comentar que claramente hay ciertos elementos donde percibimos una gran conexión entre ellos, ¿no? Y estos elementos, bueno, lo primero nos lo trae la cámara, ¿no? Luego voy a comentar algo más sobre aspectos psicológicos y de cómo ellos se comunican, cosas muy precisas y sutiles que quiero compartir con ustedes. Pero, querido Tito, cuéntame un poco cómo has visto ¿no? Esta cámara que los sigue a ellos, estas conversaciones con pocos cortes. Cuéntame un poco a nivel cámara cómo lo ves tú, ¿no? Sí, efectivamente, la película a nivel de gráfico, a nivel fotográfico, ¿no? El director de fotografía se nota que tenían la idea muy clara. Es decir, es más, creo que la idea está basada porque la película en sí fue guionizada y escrita tanto por el director como por los dos protagonistas. Y todo el rato estaban buscando ese plano intermedio en que se puedan ver lo más posible de la persona, pero a la vez también las gesticulaciones. Entonces eligieron un plano intermedio, ¿no? Que suele ir cortado por la mitad del muslo, ¿no? Un plano que se le llama plano medio a nivel en la jerga de cámara. Ajá. Y toda la película está rodada, como bien dices, en un falso plano secuencia, ¿no? Todo el rato creo. Sin embargo, tiene uno de los planos secuencias más largos de la historia del cine, que son 11 minutos. Hay 11 minutos rodados de golpe. Y todas las secuencias, es decir, todo el guión de la película, el diálogo, lo tuvieron que desarrollar para ellos nada más que 4 veces. ¿Por qué? Porque tenían muy poco presupuesto, la película se iba a hacer en 4 sitios distintos. O sea, era Francia y otros 3 sitios más. Ah, vale, no sabía Aparte de eso, claro, ¿qué pasa? No tuvieron presupuesto. Y no solo no tuvieron presupuesto, sino que como donde único consiguieron hacerlo a nivel económico, porque las cafeterías que vemos son de conocidos de algunos de ellos o del set de rodaje. Lugares que existen y que están abiertos hoy día. Efectivamente, podríamos ir hoy a tomar un café donde ellos tomaban el café. Podríamos ir a coger el barco turístico que ellos cogen en el que existe. Y también a la librería. Es que yo he estado físicamente en la librería esa hace 6, 7 años ya. Ajá. Y me llamó mucho la atención y es verdad. Todo lo que dicen es verdad. Es decir, en la librería te puedes quedar a dormir si trabajas al día siguiente y hay pulgas. Sí. Eso es verdad. Yo salí con una pulga de la librería. Y me quise comprar un libro y ya me dio la paranoia de la pulga y no lo compré. Aparte de eso, el tema del plano secuencia fue porque tenían que rodar, solo tenían 15 días para el rodaje
y había 40 grados de temperatura. Y no aguantaba No me ni el digas. equipo ni Ni ellos. los Pero actores, allí en ni París ninguno. caminando, Sí. 40 grados hacía. Exacto. Ellos tenían que disimular. De hecho, los cambios de vestuario fueron muy consecuentes hasta que se dieron con un vestuario en el que estuvieran los actores sin sudar. Claro. Y lo rodaron siempre en atardeceres, porque era cuando más estaba a la fresca, como se suele decir. Y aparte de la fresca, es porque quería hacer, al título. Before Sunset. Bueno, Exactamente. y porque la película está hecha como si ocurriera en tiempo real, es decir, que es Efectivamente. 1 hora y 20 lo que dura todo lo que pasa entre ellos. No hay ni el plano secuencia es falso, pero está pensado para que sea 1 hora y 20 de historia. Exactamente. De hecho, si nos fijamos bastante en los cambios de escenario, es donde vemos los fallos de récord de la película, que hay que estar como muy, muy, muy al loro, ¿vale? Así como cuáles. Muy poco. Estamos hablando de fallos nimios, en el sentido de ellos paseando por el parque, justo al principio aparece un señor con una camisa roja, en que en el estadio, en el momento en el que se levanta del banco, va a pasar. Ellos tienen un plano escorzo desde atrás, Sí. se levanta, y cuando pasa el plano de adelante, mientras sigue la conversación, pasa como a los 2 minutos, cuando Ok. estaba a una proximidad. A lo mejor se paró a darse un zapato, hombre. Con el récord siempre, El récord, pensando más. el récord es una de mis trabas a nivel cinematográfico, ¿no? Algún momento en el que hay un reloj cambiado de sitio, el peinado de Ethan cambia un poco. Ajá. Pequeños cambios, fallos de récord, pero que más que justificados, porque es grabar un cortometraje de alto presupuesto o una película de muy, muy poco presupuesto. Claro. Sin embargo, salió muy rentable. Me encantan esos detalles. Y luego después, evidentemente, tiene un tinte en la edición, ese toque cálido. No llega a ser sepia, ni mucho menos, pero sí es una luz de esta luz cálida que Sí. tenemos, que ya ahora todos estamos ya puestos en las luces que queremos en casa con las cositas inteligentes, ¿no? Eso me gusta. Calidez. Y la calidez, exactamente, que es la que querían transmitir, esa calidez del atardecer, ¿no? Calidez, suavidad. Efectivamente. Me gusta. Así que nada, a nivel, como te decía, tanto de vídeo como de sonido, la película no tiene música, salvo en el momento en el principio Y el final. Entonces, que te mantenga enganchado durante, como decías, 80 minutos, Sí. sin música, es también otro toque, como también comentaba Winter, de ese toque independiente, ¿no? que está muy guay. Luego que sea todo un diálogo, es maravilloso. Y todos esos toques de existencialismo y demás. Está todo como muy bien equilibrado. Y la cámara Me gusta. es la sensación todo el rato de que estás tú con ellos. Y lo Cálido, consiguieron. íntimo, cercano, hecho a mano. Me gusta. Fíjate que una cosa que dijiste antes, Miguel, con la que no estoy muy de acuerdo, es que mencionaste cuando él habla sobre su mujer. Pero fíjate que a mí lo que me llamó mucho la atención de toda esa escena es el tiempo que tarda él en hablar sobre su mujer. Es decir, como que cuando están en esta parte de medio seducción, Sí. medio no, él habla sobre su hijo, de lo feliz que está con su hijo, de cómo lo quiere, de cómo tal, y a la mujer no la menciona y tarda como 15 minutos más en mencionarla cuando ya están terminando el paseo en barco y lo hace de una manera negativa. ¿Por qué actuaría así? De hecho, no es ella la que le comenta a él que le había visto que estaba casado. ¿Sí? No recuerdo qué fue antes, qué fue después, pero Sí, sé ella que- le dice, he leído alguna entrevista Ah, tuya sí, cierto, y veo cierto. que te va todo maravillosamente bien, que tienes una mujer, un hijo. Ujú. Me- Pero cuando le dice me eso, alegro, pero ¿no? cuando ella le dice eso, él habla sobre el hijo, pero no habla sobre la mujer, porque eso es cuando están paseando, Es verdad. bajando unas escaleras antes de llegar al Entonces, barco. él tarda mucho hasta mostrar sus cartas, ¿no? Hasta mostrar exactamente. A ver, al final, en todo momento están los dos mostrando cosas, pero sin mostrarlo todo, pues por estas tonterías muchas veces, ¿no? De las relaciones humanas, de no ser naturales del todo, sino un poco de estrategia, digamos, ¿no? Que vuelvo otra vez a lo de el espectador sabe lo que está pasando perfectamente en todo momento. Y son los personajes los que no lo saben. Los que no lo saben. Los que no lo saben y están ahí como disimulando. Sí. Pero en todo momento es eso. Me llama mucho también la atención que, a pesar de que la historia de la primera película es muy bonita, o sea, es una historia objetivamente bonita, dulce, agradable, está todo bien ahí, pero
en esta segunda película los personajes están como que esa historia tan bonita que tuvieron les ha jodido, es decir, les ha fastidiado sus expectativas en relaciones actuales, les ha fastidiado lo que pretenden de la vida porque no se repite de la manera tan intensa en la que lo vivieron en aquel momento. Bueno, de hecho, ella le llega a decir, cuando le dice que escribí el libro para encontrarte, él no consigue olvidar aquel momento, que fue 1 hora y media lo que estuvo con ella, porque la primera película también es en tiempo... Creo que no es exactamente en tiempo real, pero casi. Casi. O sea, sí, no es tan literalmente en tiempo real como esta, pero por ahí va. Ajá. Y él 9 años después escribió el libro para encontrarla porque no conseguía tal, y que es un reflejo de la misma vivencia del director de he hecho una peli para encontrarte y como no te he encontrado he hecho otra. Es un poco así, ¿no? De esa obsesión y cómo a él le ha fastidiado, es decir, él realmente creo que es incapaz de ser feliz en su relación de pareja por las expectativas que tiene de esta conexión que tuvo con ella en su momento. Creo que más o menos se vislumbra un poco eso. Ella se lo dice abiertamente. Le dice, creo que gasté todo mi romanticismo aquella noche contigo. En plan, después de eso no me quedó nada de romanticismo, de lo que yo pretendía que fuera conocer a alguien, estar con alguien, y como que todo el resto de relaciones que había tenido habían sido descafeinadas, más o menos, ¿no? Ella le llega a decir, aún a pesar de eso, le llega a decir, yo estaba bien hasta que me leí tu jodido libro. Es decir, está todo volviéndome y me está echando por tierra mi vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, me resulta curioso eso, como a pesar de ser algo bonito, para los dos personajes es algo sufrido también, ¿no? Es algo bastante sufrido, hay mucha escena en la que están al borde de las lágrimas por un motivo o por otro. Una escena que me encanta, que es cuando hay un momento de inflexión, porque creo que es evidente que la película está hecha desde el punto de vista masculino, del director, del guión. De hecho, probablemente el personaje de ella, el personaje de Celine, sea la fantasía de lo que para el director sería una mujer perfecta, ¿no? Pues comprometida, causas sociales, preocupada por dejar el mundo mejor de lo que lo encuentra, con esa conversación rápida, inteligente, graciosa. O sea, es una persona que seguramente sea perfecta para él, ¿no? Con su idea de mujer, ¿no? Y ¿Te resultó atractiva a vos? Totalmente. La mujer es una belleza, o sea, eso no se puede negar. Y aparte el personaje de la tía es interesantísimo, o sea, de hecho creo que es mucho más interesante que el de él, la verdad. Que ahí seguramente también hay algo de cómo el director se percibe a sí mismo, porque al final para mí el papel de Ethan Hawke es el director, o sea, es su visión, ¿no? Muy sutil, me gusta. Sí, bueno, no sé si tan sutil, pero creo que está ahí, ¿no? Y para mí hay un momento de inflexión en la película, que es cuando se meten en el coche que la va a llevar a ella a casa para que él ya se pueda ir al aeropuerto, y hay un momento en el que ella se enfada y empieza a quejarse, ¿no? Todas estas circunstancias que he ido contando, de que si le fastidió el romanticismo, que si no sé qué, no sé cuánto. Ella se enfada porque esa relación nunca haya llegado a ocurrir, porque él haya aparecido en su vida de esa manera, Para mí hay un momento de inflexión en la película o en la saga, porque hasta ese momento es todo la visión 100% de él. Es decir, ella es un estereotipo de una mujer increíble y demás, pero como que le falta profundidad. Pero en el momento en el que el personaje de ella se enfada, me parece que pone el foco un poco más en el personaje de ella, y a partir de ahí es cuando la película me empieza a gustar más todavía, porque me parece que completa muy bien esa visión. Que ella gana profundidad también. Totalmente, y esa profundidad se ve más en la tercera película, que vuelvo a recomendar que la vean también. En la tercera película el personaje de ella resulta mucho más interesante que el de él todavía. En cuanto a madurez. En cuanto a madurez, en cuanto a profundidad, en cuanto a complejidad de personaje también. Creo que lo va transmitiendo cada vez mejor. Bien. Sí, de hecho, en la primera película creo que toda la carga la tiene Ethan Hawke, y que ella es un poco un complemento, un accesorio, una idea bonita que está ahí, y creo que según va avanzando la saga va cambiando este posicionamiento. Bien. Mi particular regalo para nuestra audiencia y para ustedes es sobre todo de construir un poquito cómo ellos se comunican y cuál es el elemento clave que me parece útil
para trabajar nuestras relaciones. Luego al final, si tenemos tiempo, también haré una crítica potente. El aspecto que más me gusta y que quiero compartir es, por un lado, fíjate que en una conversación con otra persona, nosotros podemos cultivar lo que llamamos la autorrevelación, ¿no? Que es en qué medida te cuento de mí, ¿no? Hay una autorrevelación que podemos denominar vertical, ¿no? Que es qué he vivido yo en estos años, qué está pasando en mi vida actual, ¿no? Te hablo de lo que a mí me pasa en mi vida y de lo que a mí me ha pasado en mi trayectoria, ¿no? A medida que uno se va abriendo, eso también facilita que la otra persona también lo va haciendo, ¿no? Es como una negociación. Bueno, veo que tú te abres, yo me abro también, ¿no? Yo me abro, veo que tú lo acoges, no me juzgas y te abres también, y eso refuerza que... Entonces, por un lado, está claro que en general a muchas personas, o en algún momento a todos, nos cuesta abrirnos, ¿no? Hasta que no percibimos que del otro lado nos van a sostener, nos van a aceptar que estamos en un lugar seguro, hay ciertas cosas que no revela, ¿no? Y ellos están dispuestos a asumir constantemente ese riesgo, ¿no? Otra forma que cultivan constantemente de autorrevelación es la autorrevelación horizontal, ¿no? Que es cómo yo te veo a ti aquí, ahora, cómo yo me estoy sintiendo contigo momento a momento, ¿no? Entonces, me encanta cómo ellos constantemente, uno revela algo de sí mismo, el otro inmediatamente revela algo de sí mismo, directamente se preguntan, ¿no? Oye, ¿cómo me ves? ¿He cambiado? ¿Qué piensas de esto? ¿Cómo te sientes con esto? ¿No? Constantemente hay un asumir riesgo, ¿no? Y un equilibrio también, ¿no? Exacto. Un equilibrio, el volumen de participación, prácticamente los dos hablan lo mismo. O sea, siempre hay un equilibrio en el volumen de cuánto participa cada uno, un equilibrio en cuánto riesgo se va asumiendo, y gradualmente a través de esas autorrevelaciones se va dando, ¿no? Luego ellos utilizan muchísimo, constantemente también se atreven a ser confrontativos, ¿no? A través de la ironía, del sarcasmo, también se confrontan mucho, ¿no? El uno al otro, siempre hay una broma, siempre hay un te llevo la contraria en algo, siempre hay un... Entonces es realmente agradable esta forma de comunicarse, ¿no? Donde las barreras se van disolviendo, donde el atrevimiento va creciendo, y donde también se cuidan el uno del otro, ¿no? Oye, cuando uno se revela, de algún modo también es acogido, ¿no? Cuando uno se revela, el otro se revela también, ¿no? Y bueno, a través de esto pues se va dando ese proceso que culmina al final pues en una catarsis, ¿no? ¿Crees que tiene que ver esa relación entre los dos personajes con la brevedad sabida del encuentro? Es decir, esa autenticidad de, tal y como está eso planteado, de, bueno, tenemos 1 hora y media porque yo me tengo que ir a coger un avión, tú te tienes que ir a tu casa, y es un poco la libertad que da el saber que algo va a terminar de una manera u otra en un momento corto, prácticamente inmediato. ¿Crees que tiene que ver a lo mejor con lo efímero, eso? Estás hablando, ¿no? Sí, claro, con lo efímero de no tengo tiempo para disimular, para meterme en un juego demasiado complejo, por eso también a lo mejor estos momentos estratégicos de oculto, muestro, claro, son muy breves, duran poco. A la mínima que ocultan algo, a los 5 minutos ya lo están descubriendo otra vez, ¿no? No sé si tiene que ver un poco con... Porque si es así, me parece que es un muy buen lenguaje cinematográfico, ¿no? Que creo que es lo que puede llevar a mucha gente a sentirse identificado con eso, con el tema de, pues oye, esto ya termina, igual que un romance de verano, igual que una cuestión de una noche, que una cosa de que estoy en otra ciudad y que no te voy a volver a ver probablemente nunca. Y al final son situaciones que crean ese grado de autenticidad, porque es como, se va a terminar ya, o sea, ¿qué más da? Claro. ¿Qué más da? ¿Para qué voy a estar ocultando, pensando a largo plazo, diciendo cosas? Sino, bueno, pues me muestro, me acepto, te acepto, y no sé, creo que puede tener que ver por eso, ¿no? Estoy de acuerdo con la palabra que me venía todo el rato cuando hablabas, Winter, y ahora escuchándote, me quedo con el juego.
Ujú. Yo creo que es la palabra clave que define lo que está pasando. En parte, creo que lo que estás diciendo tú, en parte porque ellos con sus propias vidas personales están hablando de que hasta tienen un juego. Es decir, que luego después puede llegar a ser más o menos maquiavélico, porque él dice, me caso con esta persona porque se queda embarazada, y ella dice, estoy con él porque como que de vez en cuando necesitaba cariño, no lo expone así, pero va por ahí, Sí. pero sobre todo porque donde le llena es temporal. Ujú. Y solo viene a veces y yo necesito Mucho espacio, mucho ¿no? espacio, ¿no? Ujú. Exactamente lo que comentaba ella. Y entre ellos tienen ese juego, yo también lo partía por digamos, esa perspectiva que le pone a veces el director desde lo americano, lo europeo, Sí. ¿no? En que ella le dice a él, es que los americanos son cachondos, Ujú. ¿no? Le dice a ella. Y claro, los juegos... Pero a la vez como vulgares también, ¿no? Claro. Tiene un poco ese... Es como ese juego, y que los europeos son un poco más polite, sería la palabra a lo mejor, ¿no? Por la Sí. pedantería, pero sí es como que el europeo es muy... Y ahí evidentemente ya se muestra como muy así, hasta el final, cuando se la ve cantando o se la ve medio bailando, a mí me da la sensación de verla contenida. ¿Sabes? Que aunque está como suelta, pero suelta Sí. en contención. Y él está desparramado hasta en el sofá. Él es quien cuando hace la broma, ella le hace la broma de, bueno, si se va a acabar el mundo cuando pasean en el parque, podemos hacer el amor, podemos tener relaciones ahí mismo, en el parque. Esa escena me encanta. Y él coge y tira de ella y la pone encima y la tía no sabe dónde meterse, ¿no? Claro, pero fíjate tú que eso está súper curioso porque hasta ese momento ellos apenas han tenido contacto físico. Sí, sí. Es decir, se han visto, se han dado un abrazo y tal, pero ni siquiera ha habido un beso, se hayan cogido de la mano, no ha habido ningún tipo de contacto físico. Y ella le hace una broma y él se la tira encima, que es como un gesto de intimidad súper potente, ¿sabes? Cuando Para una va- persona que no ves desde hace casi 10 años. Y cuando van en el coche, que le está llevando el chofer, él está hecho polvo como abriéndose Sí. y ella fue a hacer un gesto como a tocarle la cabeza. Espérate, de ese gesto quiero contarlo porque es que la película esta creo que juega mucho un tema de símiles y de repetir cosas, ¿no? Vale. Y en la primera película hay un momento que a la gente le gusta mucho, que a mí yo también estoy de acuerdo, de ellos tardan como mucho en darse ese primer beso durante la primera película, ¿no? Y hay un momento, una escena bastante larga en la que ellos están en una noria. Y en un momento ella está hablando y él se le queda mirando y parece que la va a besar en ese momento, pero no lo hace. Es como que parece que no es el momento idóneo y lo hace a lo mejor 15, 20 minutos más tarde. adelante la peli. Y es un momento muy parecido en fotografía y en colores incluso, en la intensidad, Sí. del momento en el que ella le va a tocar, como a tocar la nuca y retira la mano. Pues, Vale. en la primera peli hay un momento muy parecido, pero que es él el como el que se va a acercar a besarla y se echa un poquito para atrás, ¿sabes? Es Como un guiño. Sí, es como un momento muy, muy parecido de... No es el momento, no es la situación que tiene que ¿Qué ser. tiene que ser? Es un poco así, y ese momento me encantó por eso, porque además es un momento como muy natural, muy, muy bonito, ¿no? En el que ella lo hace genial también. Y yo creo que puede que sea casualidad que yo me esté montando aquí una pedrada mental, evidentemente. Pero bien. creo que está hecho a propósito el símil con esa escena de la primera película. Además es curioso porque buscando información en YouTube, por ejemplo, de los shorts que más se ven, son preguntas de por qué no se besan en la segunda película. Y sin embargo, en la segunda película no se besan y sin embargo creo que la carga romántica que tiene es mayor, Es mayor. todavía, es mayor de las 3 películas probablemente. Es como que, bueno, supongo que una manera también de intentar demostrar que, o sea, porque al final el beso es como lo más fácil, ¿no? Es lo más sencillo, lo muestras y ya se está viendo. Sin embargo, mostrar eso a través de un guión, de una conversación, de una escena más larga, creo que es bastante más difícil. Y yo entiendo que también ha sido un poco ese juego, ¿no? De no caer en lo obvio, porque al final es, oye, porque los dos gasta 5 minutos de la película en los dos besándose, yéndose a un hotel a tener un encuentro o lo que sea, y bueno, ya es obvio lo que está pasando, pero mostrarlo con una conversación es más difícil y creo que lo consigue. Total. Y bueno, y ya si volvemos a eso, ya vamos a la escena de cuando ellos también, bueno, cuando él está diciendo que en su relación de pareja como se siente atrapado, que piensa que se va a desintegrar y demás, y que cuando bajan del coche ella le dice, espera, que quiero comprobar una cosa, y lo abraza y dice, quiero ver si te desintegras. Y él dice, ¿sigo aquí? En plan, no, tú ya te habías desintegrado, hijo mío. O sea, tú ya te habías desintegrado de los 5 primeros minutos de la película cuando la viste entrar por la librería. O sea, tú ya estabas desintegrado. Total. Y ahí no había nada ya.
Pero me gusta mucho la escena en la que como él lo abraza, que es el momento más de contacto físico que hay en la peli, aparte de lo del banco. Y no quiero ver si te desintegras. Sí, también es mi escena favorita junto con el final, Sí. donde ella juega con bailando y con la guitarra. Pero esa escena me encanta, ¿no? Cuando de algún modo también como espectador puedo sentir un poco, ¿no? Empatizando de alguna manera con lo que él ha contado de sí mismo, ¿no? Dice, oye, lleva 9 años que él siente que ha perdido su capacidad para amar, para conectarse. Ha estado 4 años escribiendo este libro, pensando en esta persona, y de repente, bueno, ¿no? Como ella toma la iniciativa, le da ese abrazo, contacto físico y esas palabras bonitas, ¿no? De quiero comprobar si te desintegras o no en moléculas, ¿no? Pero me encanta cuando ella adquiere ya un poquito en esta película algo de profundidad, ¿no? Cuando de repente ella habla más lento, conecta con su voz un poquito más grave, ¿no? Le dice, quiero comprobar si estás ahí o no, ¿no? Entonces, momento muy bonito, desde luego. Intimismo puro. ¿Y no te parece que entre esa escena y la escena final, que es el momento en el que ellos llegan al edificio, empiezan a subir las escaleras, ¿no te parece que es la subida de escaleras más larga de la historia del cine? O sea, esa mujer que vivía en un piso 24, porque es como que esa escena es o sea, evidentemente está hecho para que el espectador sienta lo que está sintiendo, creo que el personaje de él. Es decir, no llegamos nunca, en plan de esa desesperación de llegar a la casa y a la vez que no llegue. O sea, ellos están hablando de nimiedades cuando van subiendo la escalera y recuerdo esa escena como decir, madre mía, o sea, la tortura viene de atrás. Es decir, él está todo el rato, creo yo, por lo menos donde yo conecté, pasando eso es que creo, conecto con eso, pero desde antes. Ah, vale. Desde el momento en el que ellos se aproximan a la casa de ella, Sí. que le dice, vives aquí como un sitio Sí, que se precioso. ralentiza todo, ¿no? Un poco. Claro, el gato, paran por el gato. Ok, Los sí. vecinos, paran por los vecinos. Que ¿Se están va a quedar a haciendo- comer? ¿No? ¿Se va a quedar a comer? Ah, pues se va a perder mi ensalada. ¿Qué pasa? No sé Y qué tal. ahora, si no fuera poco, la escalera. La ¿sabes? escalera. Pero es que la escalera es como, yo creo que en París no hay edificios tan grandes. O sea, porque o el ascensor estaba estropeado o no Repitieron sé. plano, ¿no? Repitieron plano seguro. Pero vamos. Para mí fue disfrutable esa cadencia, ese poco a poco, ese simbolizando también un poco los 9 años que han esperado. Me gusta esa Claro, a mí forma me de desespera, pero de porque- sufrimiento placentero. Claro, Sí. a mí me desespera, pero porque entiendo que tiene que ser desesperante para transmitir Ajá. lo que está sintiendo los dos personajes realmente, ¿no? Total. De hecho, él sentado en el sofá con esa comodidad, es que me llama mucho la atención. Espatarrado totalmente. Es como, a medida que iba pasando la película, era como más, no infantil, pero sí como más desparpajo, ¿no? Como un poco No, más... pero es verdad que también él se sienta eso, que llama la atención totalmente abierto de patas y tal, y es como, claro, pero es que ya está ahí, Claro. claro, ya llegó. Sí, es esa sensación de gané, ¿no? Sí. O Y por con lo los menos lo ojos conseguí. un poco en lágrimas incluso en toda esa escena mientras ella está hablando, siendo graciosa, no sé qué, no sé cuánto. Como espectador, él, ¿no? Claro, que a eso es a lo que me refiero cuando digo que el espectador sabe lo que va a pasar desde el principio, cuando ella imitando a Nina Simone le dice, cariño, vas a perder el avión, y él le dice, lo sé. Lo sé. Y tú como espectador dices, yo lo sabía de antes también. Hace una hora que lo sé que lo vas a perder. Bueno, respondiendo, Antonio, pregunta que nos hiciste. Claramente hay una emocionalidad constante, ¿no? en esa hora y 20 de película. Bueno, las emociones que hemos ido analizando juntos, ¿no? Cómo ellos se van progresivamente abriendo, la angustia, muchas veces que, ¿no? Cómo a uno lo lleva a ser prudente, cómo esas defensas van cayendo. Y en efecto, el hecho de que todo ocurre también bajo ese sufrimiento de la presión del tiempo, de que él tiene que coger un avión. Y bueno, me gusta ese simbolismo tal vez de Linklater. Por un lado, sabemos por cómo hace las películas, por este seguimiento longitudinal, que probablemente él tiene
una reflexión personal alta sobre la cuestión del paso del tiempo, de la muerte, de consumar las elecciones que uno hace, aprovechar el tiempo, ¿no? Y se me ocurre que bueno, cuando, por ejemplo, en la psicoterapia, pues el tiempo es limitado, ¿no? Pues tiene 50 minutos, hora y cuarto, dependiendo de la escuela del terapeuta, pero es un tiempo limitado, pero en donde tú tienes que explorar de verdad lo que es importante para ti, ¿no? Claro. Entonces, ellos también, en ese tiempo que dura la película, pues bueno, tienen un tiempo limitado y el reto de expresarse tantas cosas, ¿no? Entonces, también lo limitado del tiempo, podrían ocurrir dos cosas, ¿no? Que se nos quedara en un plano muy superficial, porque todo lo que haces rápido puede no terminar bien, pero también puede ser un catalizador, ¿no? Entonces ellos claramente, pues bueno, están motivados a, oye, vamos a decir la verdad, ¿no? De qué quiero, de qué me pasa contigo, de cuál es realmente mi situación y entonces, bueno, ahí el tiempo limitado tiene este doble juego, ¿no? Por un lado, aumenta la angustia, aumenta la presión, pero también cataliza o favorece que la verdad y la profundidad sea buscada, ¿no? Y creo que eso es poderoso, ¿no? Bueno, cuéntenme sobre la escena final. Poquito que les despertó en los diferentes planos, quizá la escena donde aún sin un contacto físico, como comentabas, Antonio, el grado de intimismo, ¿no? Aumenta y también ella se despliega y aparece una parte también muy, tú decías, Tito, muy del juego, ¿no? Muy lúdica de sí misma. Aparece el elemento de la música, de la guitarra, del baile. ¿Qué podemos tomar de ahí? A ver, a priori hay como un intercambio, para mi gusto, me atrevería a decir que hay un pequeño intercambio de intenciones. Me parece que la película empieza, como decías, Antonio, él intentando llamar la atención de ella y al final, y ella bastante comedida, ¿no? Y al final ella es la que llama la atención de él, ¿no? Con ese baile, o a fin de cuentas el baile no es más que siempre se ha visto, ¿no? Como hasta las tribus, que es como una forma de seducción, un arte de seducción como entre otro cualquiera, independientemente de quién lo ejecute. Y en este caso, pues, claro, él es el espectador y ella es la que baila para él, igual que antes él pues hacía gracia, por decirlo así, de alguna forma, él era el gracioso de los dos. Bueno, y que no te olvides además esta parte en la que mientras están hablando en el coche, él dice como algo muy grave lo de mi casa no hay risa. Y ella dice que no hay risa. Y claro, y después la siguiente escena que hay es ella haciéndole reír a él. Claro. O sea, en plan, vamos ahí ya desmontadísimo, claro. El juego de seducciones creo que va muy por la línea de intercambio, ¿no? Y ese final, aparte de que te deja con esa sensación de, literalmente el final es como, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Para dónde va a llegar esto? Sí, es verdad que, que termina así me parece que es como perfecto. Sí. Ese giro que ha habido tan progresivo, en el que hay tantos intercambios en el vínculo, ¿no? De ellos dos, todo el rato en ese juego que a veces es perverso, que a veces es de niños, que a veces es seducción. Pero que no deja de ser un juego en todo momento. Claro, todo el rato, porque en todos los momentos, o sea, pasan de la risa al llanto, a los celos, a la inseguridad. Hay un momento de ella hiperdepresivo, hay un momento de él histriónico. Entonces, emocionalmente es una montaña rusa y bueno... Y además desordenada, o sea, no parece que vaya con un orden concreto, sino... Sí, dicen que las relaciones que más enganchan son las intensas. Claro. Entonces, independientemente, conceptos sanos aparte, que eso el profesional aquí eres tú, Winter, pero sí es verdad que esas intensidades están mostrando pues un aspecto bastante, digamos, muy potente, que me quedo con la palabra que tú utilizaste antes, que yo creo que era
la potencia va como cogiendo forma al final, Ujú. pero te corta la película antes de decirte qué forma tiene, ¿no? Pero para eso estaba la tercera película. Ahí está. Muy bien. Bueno, recientemente tenía la ocasión de hablar con Dúa Méndez, una amiga nuestra. Ella sí. me hizo, me ayudó a ampliar mi visión de la película y también a desarrollar una visión más crítica. La verdad que lo tengo elaborado poquito a medias, pero lo voy a compartir con ustedes a ver qué te despierta, qué les despierta a los dos, pero particularmente tengo ganas de conocer tu opinión, Antonio. Bueno, así como en algunos momentos Céline, Julie Delpy, le hace notar a Ethan Hawke, a Jesse, que tal vez él ha idealizado algunas cosas de lo que fue aquella noche, ¿no? Al menos mientras ella todavía está disimulando lo verdaderamente involucrada que está, ¿no? Claro. Y yo cuando vi esta película en el 2008, salió en 2004, yo la vi en 2008-2009, cuando la volví a ver ahora, también tuve ojos nuevos para ella, ¿no? Y me di cuenta que, como Ethan Hawke, yo también había idealizado un poco la propia película, ¿no? Pues sobre todo yo rescato estos aspectos de la comunicación interpersonal que me admiran mucho, ¿no? Yo, lógicamente, también en psicología lo que debemos promover y en lo que personalmente creo absolutamente, pues justamente en eso, ¿no? En que algo que da significado, entre otras muchas vías, a nuestra vida es lograr cierta conexión con los demás, ¿no? Y esa conexión se obtiene por la vía de asumir riesgos, de compartir tiempo, de revelar la propia interioridad, mostrar la vulnerabilidad. Nosotros, o al menos yo, cuando la película más me emociona y me gusta, es cuando la vulnerabilidad es mostrada, ¿no? Cuando Ethan Hawke dice que se va a volatilizar, cuando habla de lo desconectado que está, cuando ella hace lo propio, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que ese asumir riesgos, ¿no? Ese mostrar la vulnerabilidad y ese mostrar interés hacia el otro, explorando lo que el otro está sintiendo por ti en este momento. O sea, cuando una persona me pregunta ¿cómo te sientes conmigo ahora?, ¿no? Esa es realmente mi pregunta favorita y la pregunta más difícil, ¿no? De, oye, ¿qué nos está pasando ahora mismo, ¿no? ¿Cómo estamos? Creo que como reflexionábamos también en off, una de las genialidades de la película es que te hace replantearte tu vida relacional, ¿no? Te hace replantearte tu historia de relaciones en amplio espectro y particularmente románticas, ¿no? Sí. Y creo que eso es genial, ¿no? Pero ojo, diría que hasta más allá de románticas incluso, es decir, hay relaciones de amistad, por ejemplo, que creo que pueden tener también mucho en común con este tipo de películas, o sea, también de una persona con la que en un momento dado, un amigo con el que tuviste una conexión brutal y que luego esa conexión se perdió o se distanciaron o lo que sea y al final poco se habla de eso, pero esas historias duelen más o menos igual que lo que duelen las relaciones de pareja, Sí. o sea que... Sí, preguntarse cuánta verdad has sido capaz o eres capaz de compartir, ¿no? La crítica que a través de la conversación con Dúa Méndez quería compartirles es, Dúa Méndez me plantea, Miguel, hay algo que corremos el riesgo de idealizar en esta película. Creo que tiene razón, ¿no? Ella plantea, esta película tiene algo de cine indie. Pero Dúa, ¿qué es cine indie? ¿Puedes explicarme? Bueno, hay un cierto sentimentalismo. A veces los personajes pasan demasiado rápido por cuestiones que tienen mucha profundidad. En algunos momentos ambos son, los dos personajes son extrovertidos, como dije, hablan deprisa, constantemente se cambia de un tema a otro, se vuelve sobre el anterior.
hay una sensación de fluidez, de conexión, de gran acompasamiento entre ellos, pero en algunos momentos también el pasar tan rápido por cuestiones de hondo calado, hay algunos momentos donde se pierde profundidad, ¿no? Se cae un poquito, a través de la reflexión con Dúa, en el sentimentalismo, en el querer ser especiales, pero no hay un detenimiento del todo en algunas cosas. Y bueno, también me gustó esa perspectiva, ¿no? Me decía, Richard Linklater es cine de autor, sí, es cine de autor, claramente lo es, pero no es Ingmar Bergman, ¿no? Claro. Hay un cierto aspecto en donde, bueno, el pasar rápido por ciertas cuestiones, el pretender un poquito edulcorar algunas cosas, querer hacer mucho en poco tiempo, ¿no? Hay un aspecto de genialidad por todo lo que dijimos y de un trabajo orgánico hecho con las propias manos, aspectos improvisados, pero también, bueno, cabe esta reflexión, no sé lo que les parece, ¿no? A ver, yo creo que tiene sentido porque al final también es una cuestión de lenguaje cinematográfico, es decir, Ajá. por lo que yo creo que gusta a tanta gente esta película, tiene un 8,1 en IMDb, tanto la primera como la segunda, que no es poco, la tercera es la que menos y tiene un 7,7, y en IMDb la gente es muy hater, o sea que vale. Es una puntuación potente. A ver, yo creo que precisamente por lo que llama tanto esta película a mucha gente es porque en mayor o menor medida es fácil sentirse identificado. Y en muchos casos es una versión acelerada de lo que ha podido ser determinados momentos en la vida de muchas personas. Y al final creo que es un poco lo llamativo de la peli. Que es acelerado, que pasa todo más rápido, evidentemente, pero creo que eso es una cuestión de lenguaje cinematográfico. Sino, lo que pasa es que es verdad que como la película es más o menos realista, el que el vaivén emocional sea tan rápido puede resultar un poco chocante, pero bueno, creo que es una cuestión de lenguaje, porque si no la película duraría 5 o 6 horas y no tendría ningún sentido y habría muchos más silencios entre conversación y conversación y bueno, sería una película mucho menos disfrutable, ¿no? Entonces, creo que tiene razón Dúa en lo que comenta de lo rápido que va todo, pero yo creo que es una decisión consciente por parte del director, que no, o sea, creo que él tiene muy claro lo que quiere transmitir y toma determinadas decisiones artísticas o cinematográficas para transmitirlo, porque al final una cosa es que tú quieras transmitir un determinado mensaje, pero también el mensaje tiene que ser entretenido, la gente tiene que tener ganas de verlo. Si no, al final no hay quien se trague la película si la pones en tiempo real para que sea más coherente, digamos, ¿no? Pero bueno, me parece... Fíjate que yo lo que más me llama de la peli, que lo mencioné al principio y lo repito, es la duda de si será una visión demasiado masculinizada de lo que es una relación de pareja, ¿no? Si a lo mejor por ahí sí que puede fallar un poquito de contexto, salvo en esta escena a partir de que ella entra en el coche y que ya el personaje de ella se desarrolla un poco más. Pero sí que es verdad que creo que puede tener una visión demasiado masculinizada, pero bueno, al final es la película de un señor contando su historia, o sea que también tiene sentido, ¿no? Igual que si fuera la película de una señora contando su historia, sería claro, una versión feminizada, ¿no? O sea, hasta ahí de acuerdo, pero bueno, es un poco la parte que me falta y que Dúa tendría que haber venido para dar el punto de vista sobre eso. Yo totalmente también de acuerdo con falta, que echaba de menos ciertos toques de profundidad en algunos puntos y ciertos toques que dentro del realismo que la película quiere mostrar, porque todo el nivel de conversación tiene, hablando no solo sobre el amor o sobre el sexo, sobre lo bonito que fue el encuentro, sino también pues estamos hablando de política, existencialismo, la muerte, o sea, tocan un montón de palos, la paternidad, la maternidad, tocan un montón de palos que sí, pasan de puntillas, parece por ello, ¿no? O sea, a mí el momento más heavy me parece, me tocó un poquito, porque fue en plan de, ¿qué te interesa realmente? Lo hubiera preguntado si a lo mejor estuviera en un rol de terapeuta, ¿realmente te interesa la persona o el personaje del que te enamoraste? Poniéndome careta de psicoanalista pedante al protagonista cuando le dice, esta es tu abuela, en la foto, sabiendo que la abuela fue la señora que se murió por la que no pudieron ir a Viena, ¿no?
Y eso me parece que era un momento de contradicción bastante potente en el que una persona importante para ella, para él también, con un toque de culpabilidad más o menos consciente porque fue la persona por la que no pudieron. Y cada vez también eso lo ato y lo fundamento en la idea en que cada vez que están en un toque de la conversación en el que están hablando otra cosa, alguno de los dos corta el tema para volver a algo de su noche de sueño de Viena. Claro, pero yo creo que también tiene que ver con el tema de dos personas que en un momento dado se sintieron muy especiales, muy únicas, Claro. y que después la vida le volvió a un lugar normal. Sí. Y es un poco, creo que tira un poco de ese sentimiento que tenemos todos, iba a decir la mayoría, pero creo que todos, que es ese deseo de sentirnos especiales de alguna manera. Exacto. Y ellos son conscientes de que en un momento dado fueron muy especiales. Claro. Y de hecho, el libro que ha tenido él es un éxito, etcétera. O sea que es como un poco de metahistoria también, ¿no? Claro, es que... De la gente está de acuerdo con que fueron muy especiales lo que ocurrió durante esa noche, etcétera. Y es un poco también esa frustración de decir, durante una noche fui la persona más especial del mundo y de repente soy una persona normal. Claro. Entonces, por eso es por lo que yo creo que vuelven todo el rato la conversación a cuando fueron especiales, ¿no? Es un poco por ahí. Sí, sí. Vamos aquí hemos venido a hablar de eso. Exacto. ¿No? Se hablan de otras cosas para crear contexto, pero siempre se vuelve. Siempre se vuelve. Exactamente. Como dice, hay una canción de Alan Sutton y las criaturas de la ansiedad. Les recomiendo ese grupo de música, es curioso. Ajá. No lo conozco, pero el nombre me gusta. Promete, te aseguro que promete y cumple. Dice una frase que me venía todo el rato ahora con lo que estabas hablando y mi niño solo quiere jugar. ¿Sabes? En plan de, pasan cosas, habla de adulto, pero mi niño solo quiere jugar. No digo que sea infantilizada la película ni el sentimiento, pero evidentemente ahí los dos protagonistas han ido a lo que han ido. A terminar la historia y a intentar conseguir ese sentimiento de aquel entonces y traerlo al presente, ¿no? Mi niño quiere jugar. Bueno, me pido la intervención de cierre final. Antes de ella, completamos con algo. Última intervención de cada uno. Sí, bueno, o sea, para mí el momento que define toda la película es ese plano tan sencillo, pero a la vez tan completo de Ethan Hawke con los ojos un poco en lágrimas, mientras ella hace el tonto imitando a Nina Simone y diciendo, lo sé, mientras se sonríe, no puede, me parece que está muy bien actuado porque es esta sonrisa de idiota, sí. de que no puedes dejar de sonreír, de que sabes que la estás cagando, o sea, estás tirando tu vida por tierra, sabes que vas a perder la relación con tu hijo porque lo sabes, o sea, él lo tiene súper claro porque él ya está, en su mente está cogiéndose los billetes para irse a vivir a París, para mudarse ahí definitivamente. Total. Y aún así no puedes dejar de sonreír. Y para mí es eso la peli, el tomar decisiones que sabes que no son las correctas, pero sabes que son las que tienes que tomar y asumirlo. Antonio, ¿hay moraleja? No sé si moraleja, la verdad. No la veo y me gusta tu propuesta y la sigo, la segundo. Mi momento de la película, el abrazo. El abrazo de ella a él. Es el segundo para mí, sí. Me quedo con ese momento que creo que también tú lo nombraste como un momento especial, Winter. Muy bueno. Muy suave. Y la cara de él, la interpretación que hago de la cara de él es, ¿esto es real? ¿Sabes? Porque para él toda la película... que no lo comenté antes, pero ¿no te parece que durante esa escena puedes hasta olerla? Porque hay un momento en el que él se arrima al hombro de ella y es como... O sea, te juro que yo creo que puedo hasta oler esa piel, ¿sabes? O sea, Él ya podía morir allí. Sí, Total. sí, él para él ya estaba. ¿Y para ti, Miguel, cuál sería el momento de la película? Bueno, ese momento disfruté mucho porque siento al verla que él ya está en casa de nuevo, ¿no? Y es un momento muy grato cuando sale de ella el abrazarlo con esa ternura, ¿no? Bueno, voy a pensar un instante cómo me he sentido con ustedes en este rato. Creo que mi momento favorito contigo, Tito, ha sido sin duda
bueno, siempre tus análisis de los planos me gustan mucho. Al escucharte puedo revisitarlos, ¿no? en la memoria. Y como he dicho otras veces, tu tono cálido me agrada. Y lo que más me hace disfrutar, sin duda, Antonio, de ti es la confrontación, ¿no? Que estés en desacuerdo con cosas, que capaz de improvisar, de armar visiones de las cosas momento a momento, ¿no? Casi que juntos vamos rearmando cosas. Y bueno, vamos a despedir aquí. Yo creo que realmente quizá una pregunta que nos podemos hacer a través de las reflexiones de Ethan Hawke, ¿no? Es ¿qué prefieres? ¿Qué vas a hacer? Mantener relaciones que puntualmente puedan aportar seguridad, pero que en algún sector importante para ti mismo o para ti misma son insatisfactorias. Podemos ser capaces, deberíamos, de transformar ciertas relaciones, terminar ciertas relaciones. Uno debe buscar la efervescencia, el entusiasmo, debe mantenerse en la zona segura y conformarse. Conformarse tiene que ver con valorar una trayectoria. Realmente no lo sé, no tengo las respuestas, pero sí hay una cosa de la que estoy totalmente seguro, que es di la verdad, ¿no? Encuentra palabras para pedir lo que necesitas, encuentra palabras para decir lo que momento a momento estás sintiendo, encuentra palabras y audacia para decir no a lo que te esté lastimando, ¿no? Y sobre todo, asumamos riesgos, ¿no? Revela la vulnerabilidad. Atrévete, asumamos juntos ese reto, ¿no? Buenos consejos.